Grabando El siglo XXI es hoy. Episodio 1540. Google Podcast cierra. ¿Qué hacemos cuando hayan apagado Google Podcast? El siglo XXI es hoy.com. Google Podcast, la aplicación y el sistema de recomendación y de escucha de podcast de Google, cierra en 2024. Y Google quiere que nos pasemos a YouTube Music. ¿Será esa la mejor opción o podemos hacer algo mejor? En este episodio de El siglo XXI es hoy, enfrentamos un momento clave en el mundo de la tecnología y el entretenimiento digital. El apagado, el cierre definitivo de Google Podcast. Otro de los servicios de Google que se va al cementerio de servicios de Google que existieron, pero ya no existen. Se acaba la app de Google Podcast. Pero más que un fin, eso representa una oportunidad para adaptarnos y sacar aún más provecho de nuestros dispositivos electrónicos, nuestros teléfonos, nuestros altavoces. En este episodio no solo vamos a entender las razones detrás de esta decisión de Google, sino también cómo podemos, como comunidad de podcasters, de oyentes, navegar por este cambio de manera efectiva. ¿Se acaba el mundo? No, se acaba una aplicación. Pero algunos hemos utilizado con gusto esa aplicación. A otras personas, sinceramente, no les va a cambiar nada. Pero detrás de este simple hecho, hay una política de Google y un enfrentamiento entre diferentes servicios y diferentes compañías gigantescas que luchan entre sí por ser las que nos traen el sonido. Y creo que ya estás adivinando quiénes son los rivales de Google. ¿Y por qué Google quiere ponerse las pilas y hacer algo más dinámico para llamar la atención? Ya sea que estés considerando migrar a otra plataforma de podcast o simplemente tengas curiosidad sobre lo que viene a continuación, este episodio está diseñado para equiparte con todo lo que necesitas saber. Así que, ¿te parece si tomamos un café y conversamos sobre esto? Este va a ser un episodio informativo y práctico. Vamos a prepararnos para el apagado de Google Podcast. Pero también vamos a mejorar nuestra experiencia de escucha de podcast y a explorar las posibilidades que nos ofrecen otras plataformas. Soy Félix Riaño y puedes escribirme en las redes sociales de esta red de podcast, @locutorco. ¿Arrancamos? Si has usado Google Podcast, ¿ya elegiste qué aplicación vas a utilizar ahora? Comencemos entendiendo por qué apagan a Google Podcast. Empezamos el episodio confirmando que sí, Google ha anunciado el cierre de la aplicación y el servicio Google Podcast para abril de 2024. Y en reemplazo de Google Podcast, la compañía nos propone pasarnos a YouTube Music. ¿Significa que todos los podcasts ahora necesitarán tener video? La respuesta es ambigua, porque en principio sí, pero no se puede. Entonces, lo que han hecho es que han habilitado un par de funciones dentro de YouTube Music para poder escuchar podcast. Algunos podcasts, es verdad, algunos son programas de entrevistas que se hacen en video. Y esos pues ya están en YouTube. El problema es que verlos en YouTube y escucharlos no es lo mismo porque, por ejemplo, YouTube nos pide que paguemos para poder escuchar los videos con la pantalla apagada.
Sí, yo sé, YouTube es gratis. Y ponen publicidad. Y cuando pagamos una cuenta premium de YouTube, pues podemos ver los videos sin publicidad, pero también está esa maravillosa opción de apagar la pantalla y seguir escuchando el video sin tener que mirarlo. Convertir cualquier video que esté publicado en YouTube en un podcast. Y eso está bien, pero pues los podcasts son gratis. Podemos aceptar que pongan publicidad en cierta medida respetuosa, lo cual esperamos que YouTube Music haga, que la publicidad que nos pongan sea respetuosa, pero también seguramente el paso evidente de Google hacia enviarnos a YouTube Music es tener una opción de cobrarnos por oír podcast, algo que estábamos haciendo gratis en la aplicación de Google Podcast. Así poco a poco vamos viendo por dónde corre el agua hacia el molino. Por el dinero, pero también por la competencia. A muchos nos sorprendió que Google dijera que va a apagar a Google Podcast, o que ya lo apagó, dependiendo del momento en el que estés oyendo este episodio podcast. Puede ser que seas de las últimas personas que alcanzaron a escucharlo en la app de Google Podcast, o puede ser que ya estés utilizando otro servicio. Pero para otras personas, el anuncio de la evolución fue algo natural, porque este medio está en constante cambio. La tecnología y el uso del audio está cambiando siempre. No sé si recuerdas, por ejemplo, que por allá en pandemia, mientras estábamos todos encerrados, floreció una aplicación que se llamaba Clubhouse, que era para escuchar programas en vivo. Poco a poco, otras aplicaciones fueron incorporando esa función de emitir audios en directo y otras, en cambio, la han ido retirando, la función de emitir audio en directo. Por ejemplo, voy a contar que cuando yo comencé este podcast por allá en el año 2013, e incluso antes, utilizaba siempre la aplicación de Spreaker para emitir el podcast en directo. ¿Emitirlo en directo? Alguien se preguntará, alguien a quien no vamos a mencionar para que no aparezca, a trolearnos hoy. ¿Vino el troll? No, creo que no. No, sigamos. Spreaker ha sido una de esas aplicaciones que me ha acompañado a lo largo de la vida y me permitió durante mucho tiempo emitir un audio en directo que inmediatamente terminaba, se convertía en podcast y quedaba alojado en todas las plataformas para ser escuchado. Algo muy parecido a lo que durante la pandemia ofreció Clubhouse y que después incorporaron en una aplicación que fue absorbida por Spotify, gran protagonista de nuestro episodio de hoy. Luego vamos a hablar en profundidad de ello, de Spotify. E incluso esa función de audio en directo la incorporó Twitter, actualmente conocido como X. Y allí todavía está disponible. Pero Spreaker la cortó. Clubhouse, eso, la verdad es que ni siquiera sé si todavía existe. No me he asomado allí en meses, en años posiblemente. La gran espuma de los acontecimientos durante la pandemia pues bajó y las cosas han cambiado. Y si bien los usuarios de Apple, de iPhone, han tenido el tema del podcast solucionado desde el comienzo, porque Apple, podríamos decir que se inventó la aplicación que se llama Podcast y la puso preinstalada en todos sus dispositivos. Si tienes un iPhone, ahí está la aplicación de Podcast. Si tienes un iPad, ahí está la aplicación de Podcast. Si tuviste un iPod, ahí estaba la aplicación de Podcast. Pero, ¿y los usuarios de Android? Pues en Android andábamos un poco como huérfanos de aplicaciones de podcast. Y entonces surgieron unas aplicaciones independientes a las que les fue muy bien durante algún tiempo. Pero cuando apareció Google Podcast, integrada completamente con el ecosistema de Google, fue maravilloso. Era como el gran sueño. El motor de búsqueda de Google
funcionando para ofrecer resultados de audio. La aplicación empezó a llegar preinstalada en muchos de los dispositivos de Android. Ya sabemos que no se puede en todos porque Android es de Google, pero a la vez no es de Google, es de código abierto, y por eso hay unas versiones de Android que son ligeramente distintas según la marca del teléfono que estés utilizando. Si usas un teléfono Xiaomi, Oppo, Realme, incluso Huawei, cuando tuvieron Android, habrás notado que su Android no era el mismo Android que utilizaba, por ejemplo, Samsung. Sí, en el fondo sí es el sistema operativo, pero hay unas capas de personalización que hacen que todos los Android son muy parecidos, pero no iguales. Ya, pero cuando Google puso una aplicación universal para todo su ecosistema para escuchar podcast, fue maravilloso. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué apagan algo tan bueno? Las razones detrás del apagado de Google Podcast pueden incluir la consolidación de servicios, darle mucha más fuerte a YouTube, que es su compañía estrella, reconocer que muchas personas ya estaban utilizando YouTube para consumir podcast, para escuchar podcast, y también cambios en las estrategias de contenido de Google. Sí, yo sé, yo también me quedé pensando. ¿Qué? Hay razones, pero al mismo tiempo, ¿por qué Google nos quiere mover? Si estábamos también utilizando una aplicación, ¿por qué nos quieren convencer de que nosotros tengamos que meter todas nuestras suscripciones de podcast en una maleta y salir al mundo a buscar otra aplicación para volver a desempacar nuestra maleta y hacerla nuestra casa de audio? ¿Cuál va a ser nuestra casa de audio? Google está confiado en que va a ser YouTube Music, pero al mismo tiempo nos está dando la oportunidad de ir a cualquier aplicación, redescubrir el audio y potencializar nuestra experiencia de audio digital. Ya, oye, estás como hablando mucha... Cuidado con lo que dices. Estás como diciendo muchas palabras que no apuntan a ningún lado. Sí que apuntan. Además, creí que hoy nadie me iba a interrumpir. Pues cada vez que lo necesites voy a estar aquí para que no te pongas aburrido. Pero tienes razón. Vamos más rápido. Eso. Dime, si no recomiendas YouTube Music, entonces, ¿qué aplicación recomiendas? Bueno, te lo digo rápido y al mismo tiempo continuaré para explicar. ¡Dímelo rápido! Pocket Cast. Yo recomiendo Pocket Cast. 2 palabras. Pocket como bolsillo. Cast como el final de podcast. Ok, apuntado. Se acabó el episodio. Pero ¿cómo se va a acabar si yo tengo muchas cosas por contar? Vale, muy bien. Entonces, la gente que tenga tiempo y que se quiera quedar con este señor, que se quede con él. Vale, muy bien. Gracias por la oportunidad. A ver qué es lo que va a contar. Vamos a contar cómo era el mundo antes de Google Podcast. O sea, antes de 2018. ¿En serio? ¿Tú crees que la gente no se acuerda? Bueno, los podcasts existen desde 2004, 2003 incluso. Fue la era temprana de los podcasts que se caracterizó por el acceso a través de una suscripción a feeds de RSS, una tecnología adaptada de los blogs, que estaban muy de moda en ese entonces. Luego apareció la aplicación de Apple, que por ese entonces se llamaba iTunes, y que tenía una sección para descargar podcast. iTunes permitía escuchar música y podcast. No sé si lo vas pillando, pero al comienzo iTunes ofrecía lo que ahora va a ofrecer YouTube Music y lo que ofrece Spotify, Deezer y tantas otras. Luego, ese iTunes se convirtió en Apple Podcast y aparecieron aplicaciones independientes, como por ejemplo una que fue muy importante en Android que se llamó Stitcher.
Sí, sé que para los hispanos es un nombre enredado. Stitcher, que entre otras ya cerró, ya no existe más. Pero había otras aplicaciones que todavía subsisten y que ofrecen el servicio multiplataforma. No importa qué aparato tengas, tú puedes escuchar podcast con esas aplicaciones. Son Pocket Cast, la que yo recomiendo, y por ejemplo Downcast. Cada una con características únicas y con muy buenas opciones. Ya, pero ¿son gratis? Downcast no era gratis y un poco se ha dejado de utilizar. En cambio, Pocket Cast, que era de pago, luego abrió una opción gratuita y actualmente Pocket Cast es gratis. Pero claro, estaba Stitcher, Pocket Cast y muchas otras que trataremos de ir mencionando sin confundirnos. Lo importante aquí es que estamos hablando de podcast como un ecosistema abierto. Quiero que prestes atención en esta parte. Ecosistema abierto. Eso significa que cuando oyes un podcast, nadie te obliga a utilizar una plataforma única. Puedes elegir la aplicación, la que tú prefieras. Y eso es lo bueno que tienen los podcasts y lo complejo que tienen los podcasts. ¿Cómo así? Vale, es muy bueno porque los podcasts son libres y son gratuitos. Puedes oír un podcast sin importar qué marca de equipo tengas y sin importar qué marca de aplicación estés utilizando. Y eso no pasa, por ejemplo, con YouTube. Para ver un video en YouTube necesitas utilizar la aplicación de YouTube o correr el player de YouTube. Pues normal que se necesite, ¿no? Ya, pero es ecosistema cerrado. Eso significa que si empezaste viendo en YouTube, no puedes luego cambiarte a ver el mismo video en TikTok. Espera, pero hay gente que publica lo mismo en ambas plataformas. Ya, pero publica 2 veces. Y tienen especialidades diferentes. En cambio, con podcast puedes utilizar cualquier plataforma para oír el mismo contenido. Eso quiere decir que si tú sigues el podcast El siglo XXI es hoy, en Google Podcast vas a encontrar lo mismo también en Spotify, o en Apple Podcast, o en Pocket Cast, o en la que tú quieras. Eres libre de tomar esa decisión. Mientras que en YouTube tienes que verlo en YouTube, porque tienes que verlo en YouTube, ni qué decir Instagram o Facebook, todas esas tienen el ecosistema cerrado. Tienes que abrir una cuenta, darle tu información a la plataforma y ellos van a empezar a rastrearte para saber todo lo que haces y ponerte la publicidad que les conviene. Y sí, una vez más, mientras existió Google Podcast, no te ponían publicidad añadida, pero en YouTube Music sí habrá publicidad añadida. ¿Puedes eliminarla? En parte sí puedes bajar la cantidad de publicidad si tomas la suscripción de paga de YouTube Music Premium. Pero aparte, los podcasts como este, como El siglo XXI es hoy, pues necesitamos hacer que el trabajo sea rentable y que las horas que le dedicamos al trabajo se puedan monetizar de alguna manera, y por eso incluimos comerciales de vez en cuando. La idea es que sean respetuosos. Que sí haya, pero respetuosos. Oye, o sea que estoy obligado a oír comerciales sí o sí. No, existen formas de apoyar al creador de contenidos y obtener a cambio los podcasts sin publicidad. Aquí en El siglo XXI es hoy utilizamos Apple Podcast para ese propósito. Ya, pero ¿por qué me obligas a utilizar Apple Podcast si...? No se trata de obligar. Se trata de que el contenido está gratuito en todas partes, pero las herramientas que brinda Apple Podcast permite ofrecer el contenido sin publicidad para las personas que hacen su aporte mensual o anual. O sea que no hay interrupciones para quien oye en Apple Podcast. Para quien toma la suscripción paga en Apple Podcast no hay interrupciones. ¿Y eso mismo no lo puedes hacer en una plataforma que sea más abierta? Sí, créeme, lo he intentado en varias, como en Patreon, y al final termina siendo complicadísimo. Se complica el usuario, se complica el creador. ¿Y no se puede ofrecer contenido sin publicidad en Spotify? No. ¿Cómo que no?
Si hay personas aquí presentes que están pagando por el Spotify Premium para oír sin comerciales. Ya, pero pagan por la música. ¿Cómo? ¿Acaso la música y los podcasts son diferentes? Claro que son diferentes. La música está representada por las compañías discográficas que se encargan de monetizar a las buenas o a las malas. En cambio, los podcasts, la mayoría son independientes como este. Por consiguiente, Spotify y otras aplicaciones no te cobran a ti por escuchar, ni me cobran a mí por publicar, y como no me pagan nada, pues me permiten poner comerciales. ¿Cómo? O sea que Spotify no te paga nada. Absolutamente nada. ¿Y entonces tú cómo vives? ¿De qué vives? Bueno, subsidio algunos de los gastos de crear el podcast con los comerciales o los aportes de las personas que toman la suscripción premium en Apple Podcast. Y vivo de mi trabajo como locutor. Por eso estoy en la red que se llama Locutor Co. O sea que tú no ganas nada por crear los podcasts y entregárselos gratis a la gente. No, directamente no. ¿Y entonces no te alegra que ahora la gente que te oye habitualmente en dispositivos Android tenga que oírte obligatoriamente con comerciales en YouTube Music? Pues no necesariamente, porque no me gusta que obliguen a las personas a oír comerciales. Y por eso tengo la opción de que exista una versión del programa sin comerciales. Pero espera, si Spotify no te paga nada, YouTube Music tampoco te va a pagar nada. Bueno, YouTube Music, YouTube es diferente y sí paga, solo que es demasiado poco. ¿Cómo es demasiado poco? Pues con lo que me paga YouTube en un mes, no me alcanza para comprarme un helado, ni siquiera. Pero espérate, si MrBeast es youtuber y es multimillonario con lo que gana en YouTube. Ya, pero MrBeast es muy popular en el mundo. ¿Y entonces por qué no te dedicas a hacer lo mismo que hace MrBeast? No sé, no quiero. Esa no es mi vocación. Pero mejor permíteme contar la historia. Google Podcast como aplicación y como servicio empezó en 2018. La visión era clara: aprovechar los vastos recursos y la experiencia de Google en organizar y entregar el contenido de audio para entrar en un mercado en expansión, el de los podcasts, y competir con los gigantes de ese entonces que eran Apple Podcast y Spotify, que estaba en pleno crecimiento. Pero la verdad es que Spotify ganó esa batalla a punta de mercadeo. Spotify contrató a influenciadores en todo el mundo para hablar de Spotify, de Spotify, de Spotify, de Spotify, y de repente nos vimos rodeados, convencidos de que teníamos que abrir una cuenta en Spotify para escuchar podcast. Y descubrimos que sí, que es una muy buena aplicación, Spotify, pero no es la única. Hay otras que también son buenas. Por ejemplo, Google Podcast, que se fue expandiendo y empezó a funcionarle a las personas incluso sin la necesidad de tener la app instalada. Gran cosa para Google. Durante un tiempo, si alguien buscaba un podcast en el buscador de Google, el buscador mismo, Google, activaba la reproducción. Y allí es donde este podcast, El siglo XXI es hoy, empezó a crecer. Hubo más personas, como tú que estás oyendo, probablemente, que encontraron el podcast por las sugerencias de Google. Luego, la plataforma de Google Podcast se integró con el asistente de voz y con el servicio de noticias de Google, noticias en audio. Por eso, muchas personas en América y en España reciben El siglo XXI es hoy y el Flash Diario
dentro de la programación diaria de las noticias del día. Un servicio potenciado por Google. En ese tipo de características, Google ha sido muchísimo mejor que Spotify. Ofrecerte el contenido que es relevante para ti. Mientras que en Spotify lo que tienes es el contenido más popular de Spotify, que suele ser, pagado por ellos o cobrado por ellos. Entonces la verdad es que a los podcasts independientes no les va tan bien en Spotify como podría irles, ya que el sistema de recomendaciones no es por los intereses de los usuarios, sino por los intereses de la plataforma. El famoso algoritmo de recomendación de música en Spotify sirve para recomendar música, no para recomendar podcast. Pero todo el trabajo que ha hecho Google por ofrecer buenas recomendaciones no empezó con Google Podcast. Ellos tenían eso habilitado también con su competidor de Spotify. El Spotify Killer de Google se llamaba Google Play Music, que también podía reproducir podcast. Google Play Music, se ve que no fue tan Spotify Killer. Y ahora el servicio de música de Google se llama YouTube Music. O sea que ese vendrá a ser el Spotify Killer versión 2.0. Por eso a Google le interesa que tú y yo oigamos nuestra música y nuestros podcasts en la aplicación de YouTube Music. Porque es la aplicación con la que le van a hacer frente al poderío de Spotify. Especialmente cuando la competencia se pone más fuerte, porque ahora Spotify anunció videos musicales dentro de su plataforma. Exactamente igual que YouTube Music ofrece videos musicales dentro de su plataforma. Y posiblemente esa sea la razón más poderosa por la que Google cierra a Google Podcast y nos pide que nos mudemos a YouTube Music. Es una decisión estratégica en abril de 2024. Hagamos una pausa y veamos por qué es estratégica. O sea que vas a poner un mensaje comercial. O institucional. Pero si no lo quieres, ya sabes, hay una opción en Apple Podcast para oírlo sin comerciales. La decisión estratégica de Google de cerrar Google Podcast y migrar su funcionalidad a YouTube Music es una medida que responde a varias necesidades y a tendencias. Una es la optimización de servicios. Darle más fuerza a YouTube, mayor tráfico y mejorar su servicio que está integrado en dos aplicaciones. YouTube para ver videos y YouTube Music para ver videos de música y podcast. Y cuando un podcast no tiene video, pues YouTube Music está integrando una opción para que se pueda escuchar incluso si no tiene video. Pero a muchos podcasters nos ha exigido desde el comienzo que enviemos un video, así sea un video de foto fija. De manera que hay personas que escuchan este podcast y el de los audiolibros, Lecturas Misteriosas, en YouTube. Y está bien, si a alguien le sirve, está bien. Ahora, para Google, probablemente tener todo centralizado en YouTube sirva para reducir costos de mantenimiento, esfuerzos de desarrollo y focalizarse en una sola plataforma, YouTube, más unificada y más potente. También para los usuarios puede ser bueno porque prácticamente todos tenemos una cuenta de YouTube. Y probablemente sea más fácil decirle a las personas, busca El siglo XXI es hoy en YouTube, que decirle, busca El siglo XXI es hoy en tu app preferida para escuchar podcast.
Porque esa opción es imprecisa. Claro, te deja en libertad de tomar tu elección, pero hay muchas personas que dicen, ¡ay, no me dejes en libertad! Solo dime cómo se hace. Y es más concreto decir, escúchalo en YouTube. Y un punto importante es que si recientemente Spotify se metió con el video, pues ahora YouTube se va a meter con los podcasts. Sí, es verdad que mucha gente en el mundo oye música y podcast en Spotify, pero hay más gente en el mundo que hace lo mismo en YouTube. ¿Por qué? Pues básicamente porque tenemos más años conociendo a YouTube que conociendo a Spotify. Pero nos quedan algunos interrogantes para quienes utilizamos el servicio de Google en las rutinas del teléfono, en el televisor o en el altavoz, en el Google Nest. Veamos qué pasa con esos servicios. Con el anuncio del cierre de Google Podcast, es comprensible que surjan muchas preguntas sobre cómo va a afectar a los otros servicios relacionados. Google News, las noticias breves de audio de Google Assistant y las rutinas. Veamos. Google Podcast como aplicación ya no va a existir más. Pero Google News sí, enfocado en las noticias, sin estar directamente relacionado con el audio. Pero seguirán existiendo, eso espero, las noticias breves de audio de Google Assistant. Sin embargo, no pocos usuarios me han reportado que este podcast ha dejado de aparecer en sus rutinas diarias. ¿Qué hacer entonces? Bueno, mi recomendación para que puedas seguir escuchando El Siglo XXI es Hoy y cualquier podcast que te guste es que lo sigas en 2 servicios. Si es de un ecosistema abierto, pues está disponible en todos los servicios. Y si tú de verdad quieres seguir escuchando un contenido, yo recomiendo, es algo que yo uso, y es tener el plan A y el plan B. Dos aplicaciones. Ahora serán, por ejemplo, YouTube y Spotify. O también puede ser Spotify y Apple Podcast. La que tú quieras. YouTube y Pocket Cast. A mí Pocket Cast me encanta. Pero en principio, al menos el día de publicación, debería salirte el podcast del Siglo XXI es Hoy. Al menos el día de publicación. Debería seguir saliendo. Sin embargo, ya sabes, a veces alguien mueve un cable, llega un empleado nuevo, dice, ¿quién habrá puesto esta línea de código aquí? La mueve y las cosas a veces se desordenan. Por eso es buena idea tener un plan B. Ya, pero ¿cuál es el mejor de los planes B? ¿A qué app debería irme? Vale. Vamos a explicar eso. Vamos a hacer unas recomendaciones puntuales. Nada más déjame ir por un vaso de agua porque el café se me acabó. Bien, veamos. La recomendación de Google es que nos pasemos a YouTube Music. Beneficios: es una plataforma unificada. Si ya estamos utilizando YouTube, pues ya tenemos YouTube Music también. Solo hay que instalar la app. Ahí es donde a veces pues, dice uno, no, ¿y para qué quiero 2 aplicaciones para hacer lo mismo? Bueno, pues no es precisamente lo mismo, pero son 2 aplicaciones. La idea será más o menos que en YouTube veas tutoriales y shorts, y en cambio en YouTube Music escuches música y podcast. Es algo interesante, por ejemplo, para los podcasts que tienen video. En esta red de podcast, Locutorco,
tenemos un podcast en video que se llama Entrevistas del siglo XXI es hoy, un spin-off de este podcast dedicado a las entrevistas. Y recientemente lo hacemos en video también. ¿Por qué es bueno entonces utilizar YouTube Music? Porque en YouTube Music hay muchas canciones que no están en Spotify. Y muchos podcasts. Algunos que no están en Spotify, pero también, bueno, este podcast sí está en YouTube Music. Otra alternativa, por supuesto, Spotify. Es muy buena aplicación, sí, lo es. Tiene un amplio catálogo de música y de podcast. Y es fácil de compartir, por ejemplo. Una cosa para los podcasts que es muy buena, que tiene Spotify, y que tiene también YouTube Music, y es poder dejar comentarios. Aunque en ese caso, los comentarios no se pueden responder. En Spotify tú puedes dejar un comentario, pero yo no te puedo responder. Eso me parece injusto y espero que en algún momento lo solucionen. En cambio, en YouTube Music o simplemente YouTube, pues sí, puedes dejar un comentario y yo sí te puedo responder. Más sugerencias de aplicaciones. Apple Podcast. ¿Por qué es bueno utilizar Apple Podcast? Porque ya está instalada si tienes un iPhone o un equipo de Apple cualquiera. Y eso te ahorra mucho tiempo. 2. Porque te permite tener suscripciones a contenido premium, como por ejemplo El siglo XXI es hoy, sin comerciales. Y hay una nueva ventaja que es muy, muy buena. Las transcripciones. Apple acaba de estrenar un sistema novedosísimo de transcripciones. Que sí, yo sé, ya va a aparecer el troll diciéndome, pero si las transcripciones existen en YouTube desde hace mucho tiempo y Spotify también está haciendo transcripciones. Sí, pero las de Apple son mejores. Tienen mejor ortografía, mejor sintaxis, entienden mejor las palabras. Son mejores y además te permiten buscar contenido por lo que dice el podcast y no solamente por el título. En Apple Podcast tú puedes hacer una búsqueda que sea por, por ejemplo, física nuclear. Y te va a proponer episodios de podcast que hablan sobre física nuclear. Pero también puedes hacer búsquedas no por temáticas, sino por cosas puntuales, como por ejemplo, la paradoja de Epicuro. Y aunque ningún podcast se llame el podcast de la paradoja o el podcast de Epicuro o el podcast de la paradoja de Epicuro, si existen podcasts que hayan mencionado y hablado de la paradoja de Epicuro y eso es lo que tú estás buscando, entonces lo vas a encontrar porque en el contenido se habló de la paradoja de Epicuro. Oye, ya me dio curiosidad. ¿Qué es la paradoja de Epicuro? Ya te cuento. ¿Cuál es el problema que tiene Apple Podcast? Bueno, que para que funcione como app tienes que tener un aparato de Apple. Si no, tienes que utilizar Apple Podcast en el navegador. ¿Funciona? Sí, funciona perfecto. ¿Podrías tener una suscripción a El siglo XXI es hoy y utilizar un teléfono Android? Sí, pero escuchando en el navegador. Y aunque funciona perfecto, pues muchas personas simplemente prefieren tener una app instalada. Y hasta ahí las 3 recomendaciones de las grandes compañías. La cosa se pone más interesante cuando llegamos a las apps retadoras, las que de verdad se esfuerzan por hacer un buen trabajo. No es que los otros no sean buenos, es que los pequeños se esfuerzan más. En este punto es donde te cuento que mi aplicación preferida para escuchar podcast es Pocket Casts. Ya te lo había dicho. ¿Por qué me gusta? Porque tiene una interfaz de usuario intuitiva.
es fácil de navegar, porque me permite tener unas reglas de reproducción, armando una playlist automática en la que yo puedo establecer, por ejemplo, las prioridades. Yo me suscribo a varios podcasts y puedo decirle que cuando salga uno de este lo ponga en mi lista. Pero cuando salga uno de este otro lo ponga en el top de mi lista, que pase directo al primer lugar. O que cuando salga un episodio de tal podcast lo ponga al fondo de mi lista, de último. Eso me permite tener mucho más control de qué es lo que quiero oír cada día. Me va creando la lista automática. También me permite tener sincronización entre dispositivos. Eso significa que si yo estoy oyendo en el reloj, por ejemplo, porque tiene aplicación para el reloj, o en el teléfono, pues Pocket Cast sabe en qué episodio voy y en qué parte del episodio voy, y si pongo una pausa, puedo seguir escuchando donde iba. Pero además, lo que me encanta, definitivamente me encanta de Pocket Cast, es que puedo utilizar velocidad variable diferente en cada podcast. Eso significa que cuando yo voy a oír, por ejemplo, uno de mis preferidos es Guerra de Negocios, me gusta oírlo a velocidad natural, 1x. Pero cuando yo voy a oír Libros para Emprendedores de Luis Ramos, que también me gusta mucho, ese podcast ya me gusta escucharlo acelerado. Y entonces le digo, cada vez que salga un episodio de Libros para Emprendedores, por favor reprodúcelo a 1.5x. Cuando voy a escuchar Emilcar Daily, quiero que lo reproduzca a 1.6x, por ejemplo. Cuando voy a escuchar Bala Extra, ese lo escucho a 2x. Deja reviso más de mis suscripciones para contarte. Ya, una función que se me había olvidado y que es muy, muy interesante. Que tengo por ejemplo, en Radio Ambulante. Como Radio Ambulante, sé que en todos los episodios tiene una introducción en la que hacen algún anuncio. Ellos siempre me piden que done dinero a NPR o alguna cosa así. Yo lo tengo programado en Pocket Cast para que cada episodio de Radio Ambulante empiece en el segundo 15. Automáticamente se salta los primeros 15 segundos. Y como al final de cada episodio de Radio Ambulante dan los créditos y se demoran un montón, pues en mi Pocket Cast los episodios se apagan automáticamente faltando 1 minuto para el final. Siempre son créditos y además ya me sé los créditos. Siempre repiten y son los mismos, ya me los sé, de manera que yo he programado mi Pocket Cast para que se salte el minuto final de Radio Ambulante y pase directamente al siguiente episodio. ¿Por qué hago eso? Pues porque es contenido que siempre sale repetido. Por eso me encanta Pocket Cast. Bueno, en realidad no es la única aplicación que tiene ese uso avanzado. También lo tiene una aplicación que se llama Overcast, una sola palabra. Es muy buena, pero solo funciona en Apple. Si tienes un iPhone, te recomiendo Overcast. Pero para mí, Pocket Cast es, no sé, es un poquito mejor. Ahora, Overcast, la que es solo para iPhone, tiene una cosa bonita y es que, bueno, también tiene aplicación para Apple Watch. Tiene una cosa bonita y es que me permite exportar un fragmento de un podcast. Si yo le voy a compartir, qué sé yo, le voy a mandar a mi hermana un podcast, puedo elegir el momento exacto en el que lo voy a compartir para que cuando ella lo abra, le suene la frase que quiero que oiga. No todo el episodio. Si es un episodio de 1 hora y yo quiero que ella escuche el minuto 34, pues puedo utilizar el enlace de compartir para que le llegue el minuto 34, no todo el podcast. O bueno, sí, todo el podcast, pero que empiece a oírlo desde el minuto 34.
Bueno, tenemos YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast y ¿qué más? ¿Hay más aplicaciones? Sí hay más. Si utilizas Android, puedo recomendarte, por ejemplo, Antena Pod. Antena con doble N. Bueno, en realidad tiene 3 Ns. La primera, ten, 2 Ns, na, 3 Ns. Antena Pod. Es una aplicación de código abierto completamente gratuita que se centra en la privacidad y en el control del usuario. Tiene controles de reproducción básicos. Y tiene algo que tienen las otras que te he contado, y es que uno puede poner temporizadores. Por ejemplo, decirle, reproduce esto durante los próximos 30 minutos y apaga. O, por ejemplo, reproduce hasta este episodio y apaga. Y finalmente, para no extenderme demasiado, las aplicaciones son muchas, pero finalmente, para Android, te recomiendo Podcast Addict. Esta permite cosas que también permiten las avanzadas, como Pocket Cast, que es la que me encanta, como por ejemplo ver los capítulos de un podcast. Y por los capítulos me refiero a los segmentos de un episodio. Un episodio es, por ejemplo, el 1540. Pero adentro del episodio 1540 están los capítulos. Por ejemplo, yo dejo la marca para explicar cuando explico la trayectoria de Google Podcast, el análisis de la transición a YouTube Music, un capítulo para cada cosa. Un capítulo hablando específicamente de YouTube Music, un capítulo hablando de Spotify, pero aquí mismo en este episodio. De hecho, puedes probarlo en este instante. Incluso podría, si lo quisiera, yo me enredo demasiado y más bien por eso no lo hago, pero siempre he soñado con que podría poner imágenes cambiando por cada uno de los capítulos adentro de un podcast, adentro de un episodio podcast. Por ejemplo, voy a intentar hacerlo, dejarte una foto mía con mi saco de Flash en el capítulo siguiente, que es cómo migrar tus suscripciones de Google Podcast a otra plataforma. Pruébalo. Mira a ver si te aparece la foto. ¿Cómo migrar de Google Podcast a otra plataforma? Para los usuarios en los Estados Unidos, la migración de Google Podcast, de la app de Google Podcast a YouTube Music, es relativamente fácil porque pusieron un botón. El proceso solamente consta de 4 pasos y es necesario tener instalada la aplicación de Google Podcast y la aplicación de YouTube Music. Y ahí las 2 aplicaciones te van guiando en el proceso, que puede tardarse unos minutos, y migra tus suscripciones. Eso significa que si tú tenías una suscripción a un podcast en Google Podcast y migras a YouTube Music, pues te traslada todos los podcasts que has escuchado, a los que te has suscrito, para que puedas seguir oyéndolos en la nueva aplicación que es YouTube Music. Para los usuarios en el resto del mundo, los que no estamos en los Estados Unidos, ¿qué hacemos? Bueno, pues esperar a que nos habiliten esa opción. Yo la he buscado, vamos a volverla a buscar a ver si la activaron hoy. Pero no, por más que la busco, no me aparece. Y tampoco me aparece la opción, que es la opción más técnica, que sí permiten las aplicaciones que te recomendé, como por ejemplo Pocket Cast, que no se note que me gusta mucho Pocket Cast, que es exportar un archivo que contiene todas las suscripciones para poder importar ese archivo en otra aplicación. Ese archivo tiene un formato especial que es un OPML. La aplicación que estés utilizando debe tener una opción que dice exportar suscripciones.
la tocas y te va a proponer exportar a OPML o respaldar suscripciones. Al hacerlo, te va a dar como resultado un archivo para descargar, que es un OPML. Ese archivo OPML lo importas en la otra aplicación y ya se sabe todos tus podcasts preferidos. Y si te preguntas, ¿por qué se llama OPML? Bueno, es por Outline Processor Markup Language. Es un formato de XML, es como una especie de hoja de cálculo donde están todos los datos de los podcasts que tú sigues. Y ya, quisiera decirte que es muy fácil, pero a veces no. Depende de la aplicación que estés utilizando. Puede ser que te tome unos minutos buscar dónde exportas el OPML y luego dónde importas el OPML. Pero al final tendrás una lista con el backup de tus podcasts preferidos. Y podrás importar esa lista o suscribirte fácilmente en las aplicaciones dedicadas a podcast. En todas las que utilicen ecosistema abierto. No te olvides que explicamos el ecosistema abierto y el ecosistema cerrado. ¿Cuál tiene ecosistema abierto? Pocket Cast, incluso Apple Podcast, Overcast, AntennaPod, Podcast Addict, Google Podcast, alma bendita. En cambio en YouTube, pues están haciendo los ajustes y la idea es que sea compatible con el ecosistema abierto, pero en realidad YouTube es un ecosistema cerrado. Una vez más, ¿qué significa ecosistema cerrado? Que solo te muestra lo que esté en esa plataforma y no te permite oírlo afuera. Ejemplo perfecto de ecosistema cerrado, Spotify. Aunque Spotify recibe los podcasts que le enviemos, tiene que darlos de alta en su directorio que es cerrado. Tú no puedes entrar a Spotify a decirle, mira, ponme este podcast que yo me sé, el RSS, aquí está el código. No puedes subirle un archivo OPML a Spotify para decirle, esta es mi lista de podcast. No. Tienes que meterte a elegir entre los programas que ellos tengan disponibles. ¿Eso es bueno o malo? Pues no sé, depende. Así funciona y ya. Y hay gente que adora a Spotify. A mí, de hecho, me gusta mucho Spotify. Pero la verdad es que me gusta más Pocket Cast. De eso hemos tratado en el episodio 1540 del podcast El siglo XXI es hoy. Le damos la despedida a Google Podcast. Fue una gran aplicación con enormes ventajas, pero pues ya no va a estar más, así que, como diría Celia Cruz, pues no hay que llorar, que la vida es un carnaval y hay muchas otras aplicaciones para utilizar. Gracias por escuchar, gracias por compartir este episodio. Espérate, tú dijiste que lo de Epicuro, ¿nos tienes que contar eso? Bueno, lo de Epicuro era un ejemplo. Cuéntalo. Vale, vamos a contarlo. En la antigua Grecia vivía un filósofo llamado Epicuro, famoso por su mente aguda y por su gusto por la buena vida. Un día, cuentan que mientras Epicuro disfrutaba de un banquete con sus amigos, alguno de ellos, de hecho uno que se llamaba Teodoro, se atrevió a desafiarlo. Epicuro, Epi, le decían en confianza a los amigos. Todos dicen que eres un sabio, le dijo Teodoro. O Teo. Teo, con su sonrisa burlona, le dijo: Epi, todos dicen que eres un sabio. Si eres tan listo, tan sabio, dime, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si hay un Dios todopoderoso y bueno, ¿por qué permite que haya mal? ¿Por qué permite que haya sufrimiento? Epicuro, tranquilo, sin perder la calma, le respondió a Teo con una pregunta.
O sea, respondió la pregunta con otra pregunta. Dijo, Teo, imaginemos un ser perfecto y omnipotente y bondadoso. ¿Cómo sería? Teo dijo, pues, perfecto, omnipotente y bondadoso, ya lo dijiste. Ya, pero explícamelo. ¿Qué sería ser perfecto, omnipotente y bondadoso? Bueno, pues sería un ser capaz de eliminar todo el mal de la tierra. Un Dios que solo desea la felicidad de sus criaturas. ¡Exacto!, le dijo Epicuro. Ahora, Teo, dime, ¿existe el mal en el mundo? Que si existe el mal en el mundo, pues Teodoro dijo, sí, claro, sí existe el mal. Hay mucho mal en el mundo. Entonces, continuó Epicuro, Teo, tenemos dos opciones. O este ser perfecto no quiere eliminar el mal, o no puede hacerlo. Porque el mal existe. Si sabemos que el mal existe, entonces Dios o no quiere eliminarlo o no puede. Si Dios no quiere eliminar el mal, aunque pueda, entonces Dios no es tan bueno como creíamos, porque permite el bien y también permite el mal. No es todo bondad. Pero si el caso es el otro, supongamos entonces que Dios no puede eliminar el mal. Entonces, Dios no es omnipotente. Con ese razonamiento, Teodoro se quedó confundido, se quedó sin palabras. Eso sonaba como a una herejía. Como que menos mal que fue en tiempo de los griegos, porque si hubiese sido en tiempo de la Santa Inquisición, ni te imaginas lo que le habría pasado a Epicuro. Cuentan que pues en el banquete todos siguieron disfrutando del banquete, dedicándose a la comida, a la bebida. Se rieron y que la cosa quedó así. Pero desde ese día, la pregunta de Epicuro sigue abierta y se conoce como la paradoja de Epicuro, un enigma que todavía desafía a los filósofos y a los teólogos. Y sí, yo sé que para algunas personas la paradoja de Epicuro está poniendo en duda acaso la existencia de Dios. Y existe otra paradoja también adicional. No es tan popular como la de Epicuro, pero también es una paradoja. Y está en que la ausencia de algo solo se puede comprender si se ha experimentado su presencia. En el caso de Dios, si nunca hubiésemos creído en su existencia, no podríamos realmente comprender el vacío de la ausencia. No podemos extrañar a algo o a alguien que nunca conocimos. No se puede visualizar algo que nunca hemos visto. Así que si una persona nunca hubiese creído en Dios, no podría comprender lo que significa la ausencia de ese Dios. Solo aquellos que han experimentado la fe y luego la han perdido pueden comprender el vacío que deja la ausencia de Dios. De la misma manera, si nunca te preguntaste si Dios existe, entonces, ¿realmente puedes creer en Dios? Son paradojas y hay muchas más. Ahora sí, terminamos este episodio 1540 del siglo XXI es hoy. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Después de esto de las paradojas, si estás escuchando el podcast en YouTube Music o en Spotify o de pronto en Apple Music, inmediatamente después de este episodio quizás querrías escuchar Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Pero antes de eso, antes de que pases a tu siguiente episodio o a tu siguiente canción, nuestros paisajes sonoros, los del grupo Telegram de elsiglo21eshoy.com. Hoy tenemos el sonido del cambio de clases en la Facultad de Filosofía de la Ciudad Universitaria, Ciudad de México. Nos lo envió Eliana Cruz.
Y este es el paisaje sonoro de Tacna, en Perú. Nos lo envió Quique, que además también en nuestro grupo Telegram nos compartió un video en el que se ve bellísima la ciudad, en el extremo sur del Perú. Gracias. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.